Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Variada, abundante información que analizar, que compartir el día de hoy como parte del telón de fondo de esta crisis. Cerramos el año, en teoría, con $3.000 millones de ingresos petroleros. Al menos eso dijo recientemente Nicolás Maduro. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Venezuela no llega al 10% de los $56.000 millones que llegó a percibir hace más de un lustro en nuestro país. Dinero, por cierto, que nadie sabe dónde está, o mejor dicho, sí. Lo sabemos o lo intuimos. Mucho de ese dinero está en cuentas privadas en Estados Unidos, en Suiza, en España, en Andorra, en fin. Nos acompaña alguien que nos va a ayudar a entender, a analizar lo que ha ocurrido con la industria petrolera, lo que podemos esperar además de cara al año 2023. José Trojardi es experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de PDVSA y como siempre le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Qué gusto de poder conversar nuevamente. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, tratando de hacer balance de la situación de la industria en este año 2022. Yo iniciaría a partir de este dato que ofrece Nicolás Maduro. Los ingresos este año por cuenta de exportación petrolera alcanzaron los $3.500 millones, dijo él. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, que es impresionante que eso sea todo lo que produce la industria petrolera venezolana. Mira, cuando en 1998 el presidente Chávez toma posesión, a pesar de que los precios del petróleo estaban a $12 el barril, Venezuela estaba percibiendo más de $30.000 millones en 1989 y estábamos produciendo 3.300.000 barriles por día. En los años siguientes, los precios del petróleo subieron en los mercados internacionales por razones ajenas a Venezuela y llegamos a percibir más de $50.000 millones cuando la cesta petrolera venezolana se ubicó por encima de los $114 el barril. Bueno, en este momento el presidente acaba de hablar de $3.500 millones. Eso es insólito. Pero claro, se corresponde a lo que es la actual industria petrolera. Mira, PDVSA, si es bueno que hacer un recuento, llegó a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo entero, solo superada por Saudi Aramco, Arabia Saudita. PDVSA llegó a producir en aquel momento 3.400.000 barriles por día, pero tenía en marcha una apertura petrolera que de haberse cumplido hubiese colocado hoy en día nuestra producción por encima de los 6 millones de barriles diarios. Y apenas estamos produciendo algo así como 670.000 barriles, según acaba de informar la OPEP. Se nos había ofrecido que íbamos a superar el 1.000.000 de barriles este año y vemos que eso no es lo que ha ocurrido. Pero volvamos a aquella PDVSA. En aquella PDVSA tenía 22 refinerías en el mundo. 8 de ellas en Europa. ¿Te imaginas si tuviésemos esas 8 refinerías en Europa lo que estaría pasando en este momento? Porque podríamos estar abasteciendo de petróleo a esa Europa, desesperada cuando se acerca el invierno y el petróleo ruso no lo hay y el gas
escasea, Venezuela podría estar desempeñando un papel protagónico para la solución de los problemas de los europeos. Pero no estamos aportando nada porque no estamos produciendo suficiente petróleo. Desde luego, paralizamos el proyecto Cristóbal Colón al norte de las penínsulas de Paria y Araya, que nos hubiese transformado en uno de los mayores jugadores en el mundo en materia de gas natural, que es lo que más necesita Europa. No lo tenemos. Bueno, mira, aquella PDVSA tenía 8 refinerías en los Estados Unidos, hoy le quedan 3, tenía 15.750 estaciones de servicio en los Estados Unidos, gracias a lo cual abastecíamos el 10% del mercado interno de gasolina de los Estados Unidos. Éramos capaces de llevar el petróleo desde nuestro subsuelo hasta los tanques de gasolina de los automovilistas americanos, abasteciendo el 10% del mercado interno del consumo. Y por cierto, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas, yacimientos venezolanos, pozos venezolanos, tanqueros y supertanqueros venezolanos, oleoductos venezolanos, aquí o en los Estados Unidos, que atravesaban ese país de sur a norte. Estábamos hablando de otra empresa que no tiene nada que ver con la actual. Cuando a mí me dicen que el ingreso de PDVSA, el ingreso de Venezuela por exportaciones petroleras fue de 3.500 millones de dólares, bueno, francamente me resulta incomprensible. Me parece que eso corresponde a los ingresos que podría tener un pequeño país productor de petróleo. Resulta que Venezuela era un gran productor mundial de petróleo. Ahora, hablemos de las razones que explican esta situación, porque el régimen de Maduro obviamente siempre hace referencia a las sanciones. Sin embargo, estamos hablando de una gente que manejó 1 millón de millones de dólares. Es una cifra que se pierde de vista. Es decir, ávidos de inversión hoy día llegaron a tener en sus arcas 1 millón de millones de dólares. Y yo le pediría un comentario porque la corrupción rampante en la industria petrolera explica en buena medida, usted me corregirá si me equivoco, la situación a la que hemos llegado el día de hoy. Lo escuchamos. Bueno, eso tiene que ser así. Y tiene que ser así por una razón muy simple. Históricamente en Venezuela o en cualquier país del mundo, cuando tú inviertes en petróleo, aumenta la producción petrolera. Es lo normal. Bueno, Venezuela fue una excepción a nivel mundial. Se hicieron grandes inversiones en petróleo cuando los precios del petróleo estaban más altos y el resultado es que la producción, en vez de subir, caía. Y tú dices, ¿cómo es posible? Porque las cifras de inversión lucían sanas. ¿Cómo es posible que el resultado de aquellas grandes inversiones es que estuviese cayendo la producción? Y que se desatendieron las refinerías, empezaron problemas terribles. Además de que perdimos buena parte, perdimos o vendimos o entregamos o nos quitaron la mayor parte de las refinerías que teníamos en el mundo. Bueno, eso a mí aquí me suena a corrupción. Y hay muchos casos, por supuesto, que se conocen, pero que las pruebas, como los tribunales venezolanos, al igual que la PDVSA no informa nada, pues entonces no hay manera de saber qué es lo que de verdad está ocurriendo. Lo sabemos, por supuesto, pero la respuesta judicial, digamos, a esa situación no se concreta. Bueno, hemos conocido tantos casos en el exterior, obviamente, porque en Venezuela no hay transparencia, tampoco funciona apropiadamente el sistema judicial. Bueno, los esquemas que se crearon alrededor de la industria, esquemas de sobornos, un tesorero, una persona, admitió haber recibido $1.000 millones en sobornos. Alias el Tuerto Andrade, un caso que conocemos ampliamente. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, a propósito del discurso oficial, en su momento cuando se presentó la ley antibloqueo, allí se publicó una lámina que, dejó en evidencia lo que ha ocurrido con la industria bajo la administración de Nicolás Maduro. La producción, los ingresos petroleros cayeron en picada a partir del año 2014 y allí hasta el día de hoy, mucho antes de las sanciones, y yo le pediría un comentario sobre este tema. Lo escuchamos. Sí, no, ciertamente es que cuando los precios del petróleo llegaron a sus topes, los ingresos eran altísimos y el país gastó y gastó. Lo que no hizo fue realmente invertir. Buena parte de eso se fue por esos caminos de la corrupción. Pero después empezaron a caer los precios del petróleo
Entonces empezó una gran preocupación, el país empezó una contracción tremenda. El Producto Interno Bruto de Venezuela en 6, 7 años cayó en cerca de casi un 80%, 76, 77%. El Producto Interno Bruto por habitante de Venezuela, que llegó a ser de los más altos de la América Latina, hoy en día está compitiendo por los puestos más bajos, compitiendo con Haití y con Honduras. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo podemos entender esto los venezolanos? Eso no tiene ninguna respuesta que no sea y el resultado es un empobrecimiento brutal de Venezuela, pero brutal. Estamos viviendo en un país pobre y antes éramos un país rico. El tema es que está en nuestras manos dejar de ser un país pobre si tomamos las medidas racionales, pero no lo estamos haciendo. Sobre el tema de las sanciones, tengo que preguntarle, recientemente la agencia AP publicaba un trabajo especial en el cual evidenciaba que empresas de propiedad estadounidense parecen estar ayudando al régimen de Maduro a evadir las sanciones, lo cual llamó poderosamente la atención. En este trabajo especial, ellos recuerdan que en un momento determinado los socios, los principales socios de Nicolás Maduro, oligarcas rusos, compañías ficticias en lugares como Hong Kong o petroleros fantasmas, eran los que formaban parte del esquema creado en Venezuela para evadir las sanciones, pero ahora se suman empresas de propiedad estadounidense, y yo le pediría un comentario sobre esta posibilidad, es decir, frente a qué escenario estamos si esto es cierto. Lo escuchamos. Mira, en primer lugar, con respecto a las sanciones mismas, ciertamente las sanciones en este momento están afectando las exportacionores petroleras de Venezuela y están afectando la economía venezolana. Ahora, ¿son las sanciones las responsables de lo que está ocurriendo en PDVSA? No, el daño estaba hecho mucho antes. El daño a la economía venezolana estaba hecho mucho antes de que empezasen las sanciones. Ahora, en este momento, si las sanciones se suspendieran, se elevaran, se flexibilizaran, probablemente podríamos empezar a recuperar progresivamente y paulatinamente también la producción de la industria. Que hay personas que están trabajando, que hay empresas que están trabajando para evadir las sanciones, no me cabe la menor duda. Esa es una tecnología, digamos, una franquicia que Irán, que tiene esas sanciones desde tiempos mucho mayores a los nuestros, ha venido desarrollando y ha venido probablemente prestándole su auxilio a Venezuela en estos mecanismos. En Venezuela, buena parte de las exportaciones llegan con tanqueros que vienen con las transponders apagados para que no se le pueda hacer seguimiento satelital, según exigen las leyes vinculadas al tráfico marino. Empresas de distinto orden, no me extraña que ahora se esté sumando alguna empresa americana. Cuando hay una situación de este tipo, siempre aparece alguien que quiere lucrarse sobrepasándola. Lo que nosotros necesitamos, María Alejandra, es que nos quiten las sanciones. Eso es lo que necesitamos. Pero ¿qué tenemos que hacer para que nos la quiten? Porque es que la pelota en ese juego está en nuestra cancha. Somos nosotros los que tenemos que actuar ahora. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que resolver el tema de los derechos humanos, tenemos que ir y negociar si efectivamente vamos a sentarnos en una mesa de negociación y cumplir lo que allí se acuerde. Si hacemos eso, cosa que es efectuar unas elecciones creíbles y supervisadas, si hacemos eso, se eliminan las sanciones para Venezuela. Por el lado de quienes aplicaron las sanciones, por el lado de los Estados Unidos, ellos lo han notificado en infinidad de oportunidades. Han venido haciendo cosas incluso como quitarle la pena a algunas personas que estaban probablemente muy vinculadas familiarmente al régimen y que ya estaban condenadas. Han venido haciendo todo lo que le corresponde hacer a una de las partes y le está pidiendo a la otra de las partes que cumpla. Hay empresas muy interesadas que están haciendo un lobby importante en los Estados Unidos y en todas partes para la eliminación de las sanciones. Ahí en Europa vemos al presidente Macron haciendo esfuerzos grandes porque se llegue nuevamente a una negociación que pueda resolver el problema. Pero el problema es que de nuestro lado de la cancha no estamos haciendo nada. Tomamos las sanciones, como el gobierno de Venezuela toma las sanciones, el gobierno de Caracas, como un mecanismo simplemente para ganar tiempo, pero nunca cumple con nada de lo que allí se acuerda.
Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera preguntarle a nuestro invitado si es posible o no rescatar la industria petrolera tal como están las cosas en nuestro país. Entendemos que el deterioro es generalizado y ni hablar de las cuentas por pagar. Al regreso de la pausa le pediría un comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos, tratando de hacer balance el día de hoy en torno a lo que ha ocurrido con la industria petrolera en Venezuela. Nos acompaña José Toro Hardy, experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de PDVSA. Yo le he dejado un par de inquietudes. Número uno, ¿es posible rescatar a PDVSA? Algunos aseguran que no. El deterioro, la situación de deterioro es generalizada. Yo le pedí un comentario, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, ¿qué hacer con los compromisos pendientes? Revisando información para el programa de hoy, ProDaVinci hace algún tiempo publicaba unos cálculos. La deuda financiera total de Venezuela era, cuando llegó el expresidente Chávez al poder, poco más de 19.000 millones de dólares. Bueno, ya supera los 100.000 millones de dólares, mucho más de largo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, ciertamente seguimos teniendo petróleo en el subsuelo. ¿Podemos recuperarlo? Bueno, si nosotros hiciésemos las inversiones requeridas, podríamos recuperar la industria. Si tú me preguntas, ¿podremos recuperar PDVSA? Bueno, yo ahí tengo ciertos interrogantes. Ahora, ¿podremos recuperar la industria petrolera? Yo creo que sí. ¿Cómo? Bueno, con grandes inversiones. Se estima que habría que destinar una cifra del orden de 25.000 millones de dólares por año, por cierto, incluyendo inversiones y gastos, durante 8 años, para poder volver a lo que producíamos hace 20 años, para poder acercarnos a 3 millones de barriles diarios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El Estado venezolano está quebrado. El Estado venezolano no tiene la menor posibilidad de hacer ese inmenso volumen de inversiones. Por lo tanto, tendríamos que recurrir al capital privado si es que queremos recuperar la industria. Empresas hay muchas que están interesadas en venir a Venezuela. Simplemente Venezuela fue siempre históricamente considerado como el abastecedor de petróleo más seguro y confiable que había en los mercados internacionales. Cada vez que había crisis en el Medio Oriente, cosa que ocurría con periódica frecuencia, se interrumpía o se amenazaba con interrumpir el suministro petrolero a aquella región del mundo, el mundo volteaba la mirada hacia Venezuela. Y Venezuela siempre tomó 2 tipos de medidas. La primera fue neutral en los conflictos. Porque cuando había un conflicto entre Israel y los palestinos, bueno, nosotros no formamos parte de ese mundo, no forma parte de nuestra idiosincrasia.
éramos neutrales y eso hacía que nuestra producción petrolera no se viese interrumpida o incluso aumentase. El segundo punto es que en esos momentos teníamos, como subían los precios del petróleo, hacíamos inversiones importantes, lo que nos facilitaba aumentar la producción. Pero en este momento, María Alejandra, hemos roto con esos dos principios. El primero, no somos neutrales. Tomamos partido en favor de una de las partes en medio del conflicto actual. Tomamos partido en favor de Rusia. Y eso daña profundamente la posibilidad de que haya inversiones en Venezuela. Y el segundo punto, como no estamos recibiendo las inversiones adecuadas, pues tampoco estamos en condiciones de aumentar la producción como en el pasado. Y en tercer lugar, pues no tenemos las inversiones y ni siquiera la legislación. Hoy en día Venezuela no solo es el tema, y PDVSA no solo es el tema de las sanciones, es el tema tal, como tú lo mencionaste, de las inmensas deudas que tenemos. Por ejemplo, vemos el caso de ConocoPhillips. Bueno, Venezuela fue condenada a pagar más de 10.000 millones de dólares a ConocoPhillips. ¿De dónde lo sacan? Tenemos casos que nada tienen que ver con el petróleo, como Cristalex, donde tenemos que pagar 2.400 millones de dólares más. Tenemos casos como ExxonMobil, más de 2.000 y tanto, 500 millones. O sea, son cifras astronómicas que escapan completamente a la posibilidad de que Venezuela pueda pagarlos en su situación actual. ¿Qué pienso yo que tendremos que hacer? Bueno, tendríamos que sentarnos con esos señores a quienes les debemos el dinero, por ejemplo, ConocoPhillips, y decirles, mire señores, ustedes necesitan petróleo y que le paguemos la deuda. Para poder pagarles la deuda, nosotros necesitamos que ustedes regresen a Venezuela a invertir y aumentar la producción petrolera y les pagamos y además el país recupera ingresos. Igualito lo tiene que hacer con todas las demás empresas y por lo tanto ahí se abre una posibilidad donde si nos sentamos en una mesa de negociación para negociar nuestra deuda y reactivar así deuda por inversión, si hacemos eso, podemos reactivar la industria, pero entendiendo que será con una participación mucho mayor del sector privado de la que ahora hemos tenido. Recientemente, la agencia Reuters publicaba un trabajo especial en el mes de octubre en el cual advertía que, bueno, el régimen venezolano está permitiendo que los socios de empresas mixtas establecidas con PDVSA se vayan de nuestro país vendiendo sus acciones a otros o devolviéndolas siempre y cuando renunciaran al pago de deudas pendientes de dividendos impagos. ¿Esto es viable? Esto, digamos, ¿qué impacto puede tener en el corto y en el mediano plazo? Lo escuchamos. Bueno, mira, cuando las empresas llegan a la convicción de que en un momento determinado no van a ser productivas y que lo que están es incurriendo en mayores obligaciones, en un momento en que deciden borrar esos activos de sus balances o borrar esas creencias de su balance y desentenderse. Pero cuando lo hacen, el país queda en una especie de lista negra. Si perdimos todo este dinero allá, ¿por qué es que vamos a volver a invertir allá? Eso puede ocurrir, pero le hace un daño grande al país. Todo lo contrario es lo que habría que hacer. Negociar con ellos y permitirles que vengan a invertir a cambio y por esa vía lograr la recuperación de su deuda. Pero no es eso lo que estamos haciendo. El país le ha permitido invertir, por ejemplo, a inversiones de Irán, a inversiones de muchos otros países, pero no vemos licitaciones. No es como antes, tú veías cuando se hizo la apertura petrolera, aquellas licitaciones públicas y transparentes, donde se comprometieron más de 65.000 millones de dólares de inversión, pero eran tan públicas que se transmitían en vivo en televisión las licitaciones y la transparencia, todo el mundo la reconocía. Bueno, hoy en día no es eso lo que pasa. Hoy en día le asignan a dedo a determinadas empresas. Esas empresas vienen, exploran, ven pero finalmente ninguna está invirtiendo. Se van otra vez del país o se quedan allí, pero sin aumentar la producción. Por miles de razones, pero no la están aumentando. No es eso lo que necesitamos. Yo quisiera verdaderamente atraer a esas empresas y decirles, vengan a invertir y vengan a Venezuela, vamos a recuperar lo que fue Venezuela. El abastecedor de petróleo más seguro y confiable, el primer abastecedor de petróleo externo de los Estados Unidos. La tradición histórica en materia petrolera de Venezuela fue rota como quien destruye así un documento y hoy en día tenemos una empresa destruida. PDVSA. Quiero decir, es más fácil reconstruir que construir de cero.
nosotros tenemos unas grandes instalaciones que podremos recuperar a base de inversiones, pero como lo estamos haciendo, no vamos a salir nunca de esta situación. ¿A cuánto asciende la inversión necesaria para restablecer la producción petrolera en nuestro país? Bueno, te comentaba antes que se ha estimado que se necesitan 25.000 millones de dólares por año durante los próximos 8 años. Ahora bien, de ese monto, quizás la mitad sea gastos operativos que provienen de la propia operación cuando la empresa está produciendo, pero la otra mitad son inversiones frescas. Estamos hablando de unos 15.000 millones, 18.000 millones de dólares por año. Estamos hablando de inversiones frescas de entre 150 y 180.000 millones de dólares en los próximos 8 o 10 años. ¿De dónde 200.000 millones de dólares. Sí, en inversión, un poco menos. En inversión en los próximos 8 años. Y otro tanto en gastos operativos, pero que eso viene de la propia operación. Bien. Bueno. José Toro Hardy, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, tratando de ayudarnos a entender, bueno, el panorama que tenemos por delante a partir de la situación de la principal industria en nuestro país. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tratando de hacer balance del desempeño de la industria petrolera en nuestro país este año 2022 y, por qué no, asomándonos al futuro de cara al 2023. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate David Morán, quien es ingeniero industrial, empresario, miembro de la Comisión de Energía de la Academia Nacional de Ingeniería de Venezuela. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gusto estar con tus oyentes. Un gusto conversar con nuestro invitado. A propósito de la conversación que acabamos de sostener con José Toro Hardy, yo iniciaría conversación con nuestro invitado preguntándole si PDVSA es recuperable, en su opinión. ¿Qué nos dice? No, en absoluto. PDVSA es una empresa totalmente quebrada. PDVSA servirá como un cascarón jurídico, pero PDVSA no tiene lo básico que se necesita para ser una empresa petrolera que tenga algo de vigor, que son reservas de crudos livianos y medianos, una gerencia, es decir, personal entrenado, que se pasen las cosas muy bien,
y sanidad financiera, es decir, un EBITDA positivo. Ninguna de esas tres cosas las tiene. PDVSA no es una empresa petrolera, digamos, que pueda tener futuro. ¿Cómo llegamos a esta situación? Bueno, desde el año 2006, el delirio del chavismo, el socialismo, pues, le dio por decir que ellos podían manejar empresas, unos militares y unos políticos metidos a petroleros, y ahí empezó la debacle, empezaron las expropiaciones, los cambios de los contratos, y ahí cayó la inversión. Venezuela llegó a traer, con la apertura petrolera, a todas, no quedó ninguna fuera, a todas las grandes petroleras, o sea, las que llaman las majors y las AAA, estuvieron acá invirtiendo, y se crearon, por ejemplo, los tres mejoradores, que son tres joyas tecnológicas, son refinerías muy especializadas para producir crudo, de crudo pesado, convertirlo en liviano. Tenemos 3S, ningún país tiene eso. Y bueno, todo eso se acabó por los delirios de esta gente, muy corrupta, muy incompetente, y llevó a PDVSA a este estado de ahorita, que es una empresa muerta que está ahí, más nada, pagando los peores salarios que paga petrolera alguna en el mundo, con unas condiciones de higiene y seguridad industrial deplorables. A cada rato hay accidentes, derrames, etcétera. Un verdadero desastre. Comentamos con nuestro invitado anterior que esta gente llegó a manejar $1 millón de millones por cuenta de exportación petrolera, según cifras oficiales del Banco Central de Venezuela. Yo le pedí un comentario porque ahora el régimen de Maduro parece estar ávido de inversiones nuevas en nuestro país después de haber, malbaratado esa cantidad ingente de recursos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, todo socialismo saquea, eso no fueron malbaratados, fueron saqueados. Hay ladrones de esos que tienen cuentas sobre los 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares afuera. Eso es saqueo puro y duro. Eso no es que se equivocaron, hubo mal gasto, se robaron algo, no. Aquí rasparon la olla y el teflón del fondo también se lo llevaron. Las inversiones no van a venir en socialismo, eso es un cuento, eso es como el cuento del gallo pelón. No, que van a venir si cambian las condiciones, etcétera. No van a venir, va a pasar muchos años que nosotros vamos a tener que generar mucha confianza, tener un sistema jurídico serio, independiente. Venezuela es un país sin moneda, comenzando por ahí. Estas cosas que llaman Bolívar, ya no sé ni nombre, fue fuerte, soberano, digital o Bolívar muerto, eso es simplemente una unidad contable que no tiene ningún uso práctico. Países así no atraen inversiones, entonces se van para otro lado. Yo oí cuando anteriormente Pepe dijo que podían volver. Mira, María Alejandra, quienes conocen las empresas petroleras y cómo actúan las majors, para que Exxon vuelva a Venezuela. Exxon es la empresa que tiene la mejor tecnología petrolera del planeta. Estaba acá. Tenía cientos de años aquí, o sea, decenas de años. Para que vuelva, se tiene que morir el último miembro de la junta directiva que estuvo cuando la sacaron de acá. Igual va a pasar con Conoco. Yo entiendo que se les puede tratar de decir, vuelvan a las operaciones, ustedes van a manejar el crudo, etcétera. Para eso hay que cambiar totalmente las leyes. Ellos tienen que ser 100% dueños de sus operaciones, asumir totalmente el riesgo de sus operaciones. Ellos no nos van a delegar en unos militares chavistas que están puestos ahí, como este señor Quevedo, que fue un verdadero desastre. Cuando estuvo ahí, eso no lo van a permitir ninguno de ellos. Nadie mete dinero bueno en malas manos. Esa es la realidad. Ahora, parece que la situación de Chevron, por ejemplo, es diferente, ¿no cree usted? Bueno, Chevron ya desconsolidó sus operaciones en Venezuela. O sea, Chevron ya, ante sus accionistas, Chevron es una empresa pública, ya dijo, ya Venezuela ya la tira a pérdida. Pues. Y tuvo sus beneficios fiscales también por eso. Chevron tiene una operación discreta en Venezuela. Lo máximo que pudiera producir Chevron acá, si se alinearan todos los actos, es decir, que los accionistas de Chevron estén dispuestos, que Chevron meta la plata que le toca meter al gobierno de Venezuela y que, etcétera, como están las condiciones actuales, son 180.000 barriles lo que pudiera estar sacando. Chevron no se ha ido porque ha hecho una apuesta que aquí iban a cambiar las cosas. Esa operación le cuesta a Chevron $100 millones cada año. Mete el bolsillo
y las mete aquí en Venezuela. Puede hacer eso porque hay unos precios de petróleo favorables. Chevron ganó mucha plata el año pasado. Ahora, esos precios de petróleo favorables cambian y se vuelven menos rentables. Chevron va a abandonar sus operaciones en Venezuela. Nadie mantiene, vamos a decirlo así, bonito un campo que no le produce absolutamente nada a ellos. Y Chevron tiene un interés genuino en cobrar un deudón que tienen ellos, pero ellos mismos se metieron en eso. Ellos le prestaron $2.000 millones a la PDVSA, esta de Maduro, y todavía tienen por cobrar 600 millones de ese préstamo que ellos le dieron. Se lo dieron voluntariamente. Ahora, tienen interés en recuperar esa plata. Bueno, yo le pregunto acerca de dos temas fundamentales sobre el cual no hay mayor información, que tiene que ver con la situación de las instalaciones de petróleos de Venezuela en la actualidad y la deuda que tiene la industria y que tenemos, lamentablemente, todos los venezolanos. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Bueno, esas instalaciones nadie sabe, digamos, profesionalmente yo no te pudiera decir en qué estado están. Esas instalaciones hay que auditarlas todas. Por lo que uno ve y por fuentes secundarias, ninguna es oficial. PDVSA del Ministerio de Petróleo informan oficialmente nada sobre la industria petrolera nacional, ni rinden cuenta. Esa auditoría pudiera llevarse más de un año, entender en qué condiciones están eso, los compresores, los tubos, la refinería, en fin, el tendido eléctrico. La industria nuestra falla mucho por fallas eléctricas. Eso le afecta también la producción a ellos. Suponiendo que esté en un estado regular, hay que hacer una labor que montar un circo de verdad que atraiga a mucha gente para ver si hay interés en que se pueda meter el dinero bueno en esas instalaciones y recuperarlas. Si es posible, claro que es posible, pero eso no es inmediato. Aquí hay muchos cuentos, María Alejandra, como te dije, el cuento del gallo pelón, que si Chevron puede producir 600.000, apenas le quiten las sanciones. Entonces son cuentos, va a llevar tiempo. Mientras tanto, yo rezo todos los días que PDVSA no siga perdiendo capacidad de producción, porque el potencial de producción, que es, digamos, la capacidad de aumentar producción en muy corto plazo, porque arreglaste una bomba, arreglaste un tubo, una briga, esa se perdió. Y hoy PDVSA produce a duras penas en el entorno de los 650, 700.000 barriles, si llegan los condensados iraníes para usarlos como diluentes para hacer el plomeré. Si no llega, la producción de PDVSA se desploma 180.000, 200.000 barriles hacia abajo. Entonces, antes esos crudos livianos y medianos que se utilizaban para la producción de los crudos pesados de la faja y se producían fundamentalmente en Occidente y en el norte del mismo Monagas y Anzoátegui, ya no están disponibles, ya no existen, esa producción se vino al piso. Entonces dependemos ahora de coproducir el petróleo en Venezuela junto con Irán. Es una situación sencillamente insólita, inaceptable. Solamente gente muy pirata permite que eso llegue a esa condición que está ahorita. Mencionaba el tema de Chevron porque seguramente habrá leído nuestro invitado la declaración de Mike Wirth, quien es director ejecutivo de esta corporación. En una entrevista con Bloomberg, él reconocía que reactivar la producción venezolana de crudo llevará años, meses y años para comenzar a mantener y renovar los campos y equipos y cambiar cualquier actividad de inversión. Y yo le pedí un comentario respecto, efectivamente, tomando en consideración las expectativas que se han creado en torno a este tema. Lo escuchamos. Bueno, yo celebro las declaraciones del señor Wirth, porque eso lo venimos diciendo nosotros desde el año 2006, cuando comenzó esta locura, y yo he escrito mucho sobre eso, y dije los años que iba a tomar esto. Lo celebro porque él además es el presidente ejecutivo de Chevron, que con Chevron se ha montado una especie de fantasía de que puede aumentar la producción de la noche a la mañana. El proceso de Venezuela tiene que correr. Lo primero que tenemos que es salir del socialismo. El socialismo es el arma más mortífera que ha inventado la humanidad.
socialismo ha causado más de 100 millones de muertos desde que estos locos por allá en Alemania y en Rusia se les ocurrió de que eso era una forma de mejorar una sociedad. Y es la forma más rápida de destruirla. Y así que destruyendo. Venezuela es un gran caso. Está Cuba, está Nicaragua. Son países que pierden todo potencial porque el socialismo es una industria, es la industria del engaño y del saqueo. Es decir, decirle a los pobres, nosotros estamos en función tuya. Claro, mientras tú quedas pobre, yo me enriquezco diciéndote que te voy a sacar a ti de la pobreza. La pobreza, esa riqueza me la meto yo en el bolsillo. Y ha sido así. El socialismo no es más nada que una industria de saqueo. Y no puede haber nada en un país donde hay socialismo que venga. Mira, María Alejandra, me aparto un poco el tema energético de petróleo para hablar de esas propagandas. Venezuela se arregló. Ese cuento, Venezuela recibe unas inversiones enanas, que da pena. Un país que tiene un potencial de ser un país de primer mundo, de tener un ingreso per cápita sobre los $60,000 por año, apenas estamos en $2,000 por año. Y celebramos que algunos tipos hagan unos edificios en la Mercedes para que queden vacíos. Eso Venezuela se arregló. El mensaje que es, el único mensaje es, acostúmbrate a lo malo. Ese se arregló es acostúmbrate a lo malo. Que hagan un edificio, que pinten una autopista y le pongan 3 maticas, eso da tristeza. Porque uno que conoce qué son las inversiones, las cantidades que se necesitan, etcétera, oye, te ves como engañan a las personas y que gente supuestamente ilustrada se haga eco de esas locuras. Eso es un sistema, es una forma de estafar al venezolano. Venezuela tiene un potencial, tanto petrolero como no petrolero, inmenso. Venezuela se convertirá en la bujía energética de este continente. Hacia el norte tenemos la economía más grande del mundo. Tenemos a Canadá, que es una economía enorme. Tenemos a México, que es una economía enorme. Y tenemos a Brasil, que son economías enormes. Todas, y Colombia, que somos casi que binacionales. Todos esos países necesitan energía, que Venezuela tiene en su forma fósil y tiene en su forma renovable. ¿Qué nos indica a nosotros el futuro? Que tenemos que caminar con las 2 patitas, no estar brincando en una sola pata de la energía fósil. No, las tenemos. 100 años nos ha dado mucho eso, pero tenemos que avanzar en las nuevas formas de energía también. Tenemos que crear los nuevos vectores energéticos, como es el hidrógeno, el potencial de producción de hidrógeno, el que llaman verde, el que es hecho por electrólisis energizado con energía renovable, solar o eólica que tiene Venezuela, es envidiable. Es una cosa enorme. El gas que tenemos está absolutamente subutilizado. Tiene un potencial descomunal para la región. Nosotros podríamos tirar un gasoducto que vaya desde Falcón a todas estas islitas que tenemos enfrente, que son Aruba, Bonaire y Curazao, que necesitan energía. O sea, todo eso se puede hacer si no hay socialismo. Porque, como decía Michael Porter cuando escribió su libro La competitividad de las naciones, dice, la prosperidad es una decisión de la nación. No va a depender si tenemos recursos o no, si tenemos petróleo o no. De eso los tenemos. Hay países que tienen muchísimos recursos y son prósperos. Hay países que tienen muchísimos recursos y son un verdadero desastre. Hay países que no tienen recursos, como Israel, y son una maravilla, porque deciden ser prósperos, deciden entender cómo se crea la prosperidad. Entonces, nosotros tenemos, te digo, el potencial. Voy para atrás. Entre 1940 y 1957, ese periodo, Venezuela se consideró el primer milagro económico moderno. O sea, las tasas de crecimiento fueron una cosa espectacular. Y el PIB per cápita de Venezuela se quintuplicó, sextuplicó en esos 17 años que estuvieron ahí. Eso se puede volver a hacer en Venezuela. Pero ¿qué tenía Venezuela en ese momento que no tiene ahorita? Bueno, libertad económica. Tan libre éramos
que se imprimían monedas los bancos privados. Venezuela no tenía inflación. Los bancos privados imprimían monedas. Hoy tenemos un banco estatal, que es el Banco Central, que tiene el monopolio de la impresión de la moneda y que nos ha llevado a unas tasas de hiperinflación exorbitantes. Entonces, para atraer inversiones, tienes que corregir estas cosas. Haya petróleo o no, tienes que poner las bases para el desarrollo. David Morán, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, ingeniero industrial, empresario y miembro de la Comisión de Energía de la Academia Nacional de Ingeniería de Venezuela. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Gracias. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, haciendo balance de la situación, el desempeño de la industria petrolera en nuestro país en el año 2022, tratando de proyectar los escenarios de cara al 2023. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate en esta parte del programa José Miguel Uzcategui, economista, profesor. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Pues mucho interés de conocer su opinión, Alicia, acerca del tema que nos ocupa. Yo iniciaría a partir de los datos que ha ofrecido el propio Nicolás Maduro, que habla de ingresos petroleros que rondan los $3.500 millones este año 2022. ¿Eso frente a qué escenario nos ubica? Bienvenido, lo escuchamos. Sí, yo creo que la primera cosa que tenemos que tener claro es que el gobierno no informa oportuna y certeramente acerca de lo que está pasando en la economía, no solo en la esfera petrolera, sino en la esfera de impuestos, de CENIAT, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? La intransparencia, ¿no?, de información hace que nosotros no solo no hemos visto cómo se ejecuta el presupuesto de la mitad de la economía, porque el Estado representa la mitad de la economía en el país, y durante los últimos 5 años el país no ha recibido la información de la base de cálculo de los ingresos del Estado, que representa, como le dije, la mitad de la economía. Por otro lado, las estimaciones, las proyecciones, si nosotros no tenemos la información, los economistas que estamos celebrando en esta semana de economistas, y hemos hecho varios eventos, una de las cosas que nos angustia es proyectar, estimar, es diseñar un modelo sustitutivo de este modelo que tenemos de política económica. Y, por ejemplo, la información de su disponibilidad de ingresos de divisas es importante, o sea, las reservas internacionales, porque ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que nos enteramos de cuánto se produce Venezuela porque lo produce la Agencia Internacional, porque lo informa la Agencia Internacional de Energía, la OPEP, etcétera, otra fuente extrañas al país. Entonces, la primera conclusión que debemos sacar es cuántos son los recursos que tenemos disponibles en las reservas internacionales, que es lo que da soporte a nuestra capacidad de pagos internacionales. Nosotros sabemos que el Estado ha estado alimentando el mercado cambiario con recursos al sistema bancario para evitar que siga el salto
importante cada día más el tipo de cambio. Ahora, ya no hay, se han agotado las reservas nacionales disponibles para eso. Además, el gobierno se niega a negociar con el FMI por razones, vamos a decir, políticas, dogmáticas, y eso está en el plan de la patria, todas estas cosas que han producido en estos años. Entonces, todos los países con los cuales nosotros comercializamos están en el Fondo Monetario Internacional. Nosotros estamos negociando con Colombia bilateralmente y nosotros debemos saber que para que un país en las condiciones venezolanas, con las condiciones de Venezuela, no podrá salir adelante con recursos distintos al financiamiento internacional, transnacional, multinacional. Y con el FMI tenemos posibilidad de recursos porque las nuevas iniciativas que ha tomado el FMI dada la situación internacional de inflación y recesión internacional, que esa es otra amenaza que tenemos. Nosotros se nos hace cada día más costoso refinanciar esa deuda, ese default de deuda que tenemos de $150 mil millones de dólares, esa parálisis prácticamente de la producción petrolera, porque nosotros estamos produciendo, según información semioficial, 750 mil barriles diarios, pero eso no se refleja en ingresos de divisa, porque ahí no sabemos cuánto tenemos que pagar por los diluentes para procesar el crudo Merey, etcétera. Todas estas cosas que han explicado los expertos en petróleo, los expertos en economía petrolera, en los programas que ustedes tienen. Entonces, la situación en términos de proyección de corto plazo es que nosotros los economistas estamos trabajando a ciegas, pues prácticamente a tanteo, estimando pues de acuerdo con lo que se nos ocurra o con la información que nos den otras instituciones extrañas, porque no tenemos una fuente oficial. Por ejemplo, el Banco Central no está informando realmente cuál es la perspectiva que tenemos de corto plazo. En términos de inflación no tenemos ninguna duda que vamos a tener más inflación este año, va a seguir subiendo. Yo converso con los comerciantes, me dicen que se hace muy difícil el mercado, en los últimos días se ha puesto muy crítico en términos pues de posibilidades de financiar importaciones pues que están a dólar que ha subido, ¿no? Por otro lado, el Banco Central no puede, con la estrategia que tiene de política cambiaria y política monetaria, no puede financiar las demandas, o sea, la demanda de divisa muy superior a la oferta, y eso hace que estamos dependiendo de las remesas, estemos dependiendo de inversiones en zonas económicas especiales, que son realmente una ilusión. No hay ninguna razón para que alguien pueda invertir, como bien dicen José Torojara y la gente que ha intervenido en tu programa. Yo diría que la perspectiva de corto plazo es más inflación, pues obviamente más devaluación, el dólar debe estar cercano a 20 en las mejores condiciones a final de año. Esa proyección hace que se nos ponga bien difícil, porque eso se traslada automáticamente al mercado al mercado de precios, pues a la economía interna. Entonces, el cuadro está bastante crítico. Nosotros no podemos confiar en la información y en las promesas que se nos hacen. En el caso del petróleo, por ejemplo, no hay ninguna razón para pensar que vamos a tener por allí una fuente importante. Se dan cifras, pero no están soportadas por opiniones de los inversionistas. Los inversionistas tienen el temor de invertir en un país donde hay mucha opacidad informativa en términos económicos. Profesor José Miguel Uzcategui, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos, clarísimo el planteamiento, ayudándonos a entender los escenarios que tenemos por delante a partir de la situación de la industria petrolera en nuestro país. Gracias. Nosotros, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.